de un avión británico y no se hable de un avión francés o de un avión alemán, José Antonio. Vamos a ir viendo durante el día cómo van avanzando estas filtraciones de documentos que va a marcarnos la agenda. También está marcando la Agenda 2030. Contábamos este fin de semana que una entrevista en The Independent, Jamie Dimon se salía o se le escapó o lo quiso decir, porque lo quiere empezar a poner encima de la mesa, que para llegar a esa soga verde que tú nos comentas siempre sobre la Agenda 2030 para el cambio climático, hay que iniciarse una serie de expropiaciones a lo largo de todo el mundo para instalar en esas expropiaciones y tener buenos terrenos y grandes, es decir, los nuevos terratenientes son los de la Agenda 2030 para poder instalar tanto eólica como solar en esos terrenos. Yo les decía esta mañana a Jamie Dimon y a los de la Agenda 2030 que empiecen por Bill Gates, que lo tienen fácil, que ahí tienen ya a un terrateniente para empezar a expropiarle y que lo vamos a disfrutar todos. Bueno, Empieza a expropiarle. A lo mejor ese era el plan desde el principio. Todo habrá que ver el justiprecio de esa expropiación, ¿no? A ver si le pagan lo mismo por hectárea que al pobre granjero, ¿verdad? Que lo tengan allí luego perdido, sin agua y prácticamente sin posibilidad de salir adelante, ¿no? Esa es un poco la gran cuestión. Yo te he escuchado esta mañana y la verdad es que me recordaba mucho a algunos de los programas que hemos hecho con César Vidal en el Gran Reseteo, en el cual pues hemos hablado un poco de esto. En realidad es peor de lo que planteas, porque no es que lo comente en una entrevista con The Independent, sino que en la carta esa famosa de analistas o que envía inversores en su carta anual, en su epístola anual, Jamie Dimon, que hace unas semanas, bueno, unos días, ¿no? Durante Semana Santa hemos conocido un poco su contenido, y aquí lo comentaba un poco con Eva la pasada semana, con Eva Villanueva, y nos centramos mucho en la existencia de una crisis bancaria que iba a permanecer durante muchos años. Ese ha sido el gran titular, pero dentro de esa carta también habla de esto que estás apuntando aquí. Es importante que la gente entienda que no estamos hablando de privatizar recursos naturales para supuestamente mejorar su gestión. Esto lo defienden algunas escuelas liberales, se puede estar más o menos de acuerdo. Estamos hablando de un plan liderado por el sector financiero. Es importante también que tengamos esto en cuenta. Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, es uno de los primeros que empezó a hablar de todo esto, y luego han seguido buena parte de los bancos de Wall Street. Tendríamos a la Citi y a Wall Street con un plan hablado por el Foro Económico Mundial y también por otros organismos supranacionales para expropiar los recursos naturales ayudados por políticos en un proceso de privatización digital. Y en este caso, digital no es que sea tecnológico, sino que es a dedo. Es decir, es digital, dándole a amiguetes los terrenos, dándole a amiguetes esas concesiones para luego cobrarnos a los demás por el uso de esos bienes naturales, bien en forma de que se ponga un molino, se ponga un panel solar y esa energía la tengamos que pagar sin que nos descuenten, pues si es un terreno público, lo que correspondería, porque ese terreno es nuestro, y sin que se le pague a la persona que tenga ese terreno el justiprecio necesario, ¿no? Igual que hemos visto en algunas películas o en algunas series, alguna hora muy de moda, incluso la que ganó los Goya, ¿no? Se hablaba un poco en un pueblo de Galicia de lo de poner los molinos y que había un vecino que no quería, y como no quería un vecino, pues al final se monta la mundial. No quiero hacer spoiler, pero la idea es esa, es poder expropiar con unas leyes que serán distintas, pero una evolución de las que tenemos ahora. En este contexto, aquí tenemos a la Fundación Rockefeller y a la Bolsa de Nueva York, a Wall Street, que crearon hace ya tiempo unos activos, de los cuales ya he hablado aquí en alguna ocasión, que se llaman los NAC, que son los activos financieros naturales, que están destinados, aunque oficialmente dicen a preservar y restaurar los activos naturales, que en última instancia sustancian la capacidad de que haya vida en la Tierra, nos dicen, y por lo tanto, como los seres humanos no somos capaces de manejar esto, ellos sí saben, porque son las élites globalistas, y entonces van a crear corporaciones especializadas que tendrán derechos sobre los servicios ecosistémicos, nos dicen ellos, producidos en una parcela determinada de tierra, servicios como el secuestro de carbono o el agua limpia. Todas las medidas que vamos a ir viendo de supuesta lucha contra el cambio climático, de manipulación y de modificación de los patrones de consumo, ahorro e inversión en función de esa falsa lucha contra el cambio climático, pues va a tener una serie de consecuencias en la economía, como estás comentando, y esta es una de ellas. Es importante que entendamos que los verdaderos ecologistas rechazan todo esto, porque ellos se han dado cuenta ya hace mucho tiempo que en realidad a la naturaleza, en el momento en el que lo que hagamos será el ser humano, nos dicen que es el responsable de todos los males de la naturaleza, y dicen, y entonces la solución que es que el ser humano empiece a gestionar más parte de la naturaleza, ¿no? La paradoja es esa, habría que hacer justo lo contrario, habría que dejar, ¿no?, que esos ecosistemas se desarrollen en libertad, pero no se va a hacer, y lo tenemos en el caso del mar, en el caso de las costas y en el caso de los ecosistemas, y también lo tendremos en las grandes tierras, en los grandes terrenos que existan en muchos países. Me temo que en Estados Unidos lo van a tener un poco complicado, pero ya Jamie Dimon y sus amigos empiezan a hablar de esto. Es
fundamental que entendamos que esto es lo más antiecologista del mundo. Supone negar que los ecosistemas y comunidades biológicas tengan derecho a existir de forma libre e independiente, que en teoría sería lo que deberían defender, ¿no? Vamos a ver mucho más de esto y hay que estar atentos porque esto es una soga verde, como bien dices, la cual pretenden que nos ahorquemos nosotros mismos, es decir, que vayamos voluntariamente